El crecimiento exponencial de los contagios de COVID-19 viene llevando a los centros de cuidados intensivos de todo el país a una situación cada vez más cercana a la saturación. En ese escenario de estrés cada vez mayor, el Ministerio de Salud Pública, ACE, y las instituciones privadas del sector salud vienen pensando los mecanismos para aumentar las plazas e incluso cómo realizar traslados cada vez más frecuentes de un CTI departamental a otro en caso de que efectivamente se llegue a una situación de compromiso muy grave. ¿Cómo se realiza la gestión de un recurso escaso como este del CTI, que está siendo cada vez más demandado? Vamos a conversarlo con el doctor Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, una de las organizaciones que viene trabajando junto al gobierno en esta materia. Doctor Cardoso, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú y un saludo a la audiencia? Recordemos, esta coordinadora trabaja con gremiales, ¿no? Nuclea, conecta a varias gremiales mutuales del país. En definitiva, termina incluyendo a todas las mutualistas, por decirlo en términos simplificados. A todas, absolutamente. Los 5 agrupamientos que la integran, desde el acuerdo que se realizó en mayo del año pasado, comprende a todas las instituciones de asistencia médica colectiva del país. Y las mutualistas atienden a un total de 2 millones de personas, o sea, 2/3 de la población. Aproximadamente, sí, 2.100.000, 2/3 de la población. Bueno, vayamos a la situación general. Ustedes se están sumando al pedido que han formulado en los últimos días varias gremiales médicas y también sociedades científicas para que se tomen medidas más drásticas de reducción de la movilidad, ¿entiendo bien? En realidad ayer lo que hicimos fue un comunicado de recomendación a nuestros afiliados en el que les solicitamos, les recomendamos que hagan, que tomen todas aquellas medidas que puedan reducir la movilidad de ellos mismos, pero además que mantengan todas las medidas de protección personal, inclusive si uno tiene que mantener la movilidad por el trabajo, por las características propias, etcétera, tenemos que tener presente que las medidas de protección personal son una verdadera herramienta para evitar el contagio. No lo hacen el 100%, como ni siquiera una vacuna es capaz de hacerlo, pero sí lo hace en la mayor parte de los casos. Entonces, la solicitud de reducción de la movilidad, la solicitud de extremar las precauciones para los cuidados de contagio personal, que todos los conocemos, y a su vez el estímulo y el compromiso a la vacuna y a la vacunación y a agendarse lo antes que se pueda cada persona para recibir cualquiera de las vacunas que se den en Uruguay, motivó ayer una nueva comunicación pública que está obviamente dirigida a nuestros afiliados y que tiene como objetivo nuevamente alertar por la situación que se viene generando y la evolución que está teniendo la cantidad de casos diarios y las consecuencias que eso tiene. Bien, ustedes están preocupados porque ven signos de estrés en todo el sistema de salud. Esa era la información que nos llegaba, ¿no? Ustedes ven estrés en la agenda para hisoparse, en la realización de los hisopados, en el atraso en la entrega de resultados, bueno, en los centros hospitalarios. ¿Puede contarnos a propósito de este panorama? ¿Cómo no? Empezamos vendría a ser el primer nivel de asistencia. O sea, indudablemente hay líneas telefónicas COVID saturadas o que hacen que se demore en tener los contactos necesarios para hacer cualquier consulta, hasta de cuándo me toca a mí el hisopado si tuve un contacto. También en la cantidad de hisopados que se deben realizar por día, que ha hecho que mucha más cantidad de personas hayan sido destinadas a ese fin. A su vez, los laboratorios de biología molecular de las instituciones que ya venían trabajando 24 horas han tenido un incremento muy importante en la cantidad de estudios que deben de realizar diariamente, y como ya estaban trabajando 24 horas, eso
se ha cumplido sobre la base de estirar las horas de respuesta de los estudios. Entonces ya no estamos en 48 horas, estamos en 72 y más. Y eso es para hablar de ese nivel de asistencia. Obviamente que también se hace la teleconsulta, se hacen las consultas presenciales en especialidades básicas que son seleccionadas a través de la teleconsulta, y toda esa parte, digamos, ya está en un nivel de trabajo, digamos, con una altísima cantidad de actividad. Solamente tengamos presente que hoy con 14.000 casos y que cada persona de ellas haya tenido 10 contactos, son 140.000 hisopados al séptimo día, si es que la persona no desarrolla síntomas y hay que hacer el hisopado anterior, pero todos los días se viene generando un número similar y, digamos, equivalente y proporcional a la cantidad de casos diarios que se comunican. Entonces hay una situación, digamos, de un funcionamiento que está cerca de los límites de las capacidades. Sí. En lo que tiene que ver con el segundo nivel de asistencia, digamos, con la internación en cuidados moderados, etcétera, obviamente se ha reducido ahora en estas últimas 2 o 3 semanas la cirugía coordinada para mantener esa disponibilidad de un 20% de camas tanto en internación de cuidados moderados, o sea, en la sala común, y también en los centros de tratamiento intensivo. Pero estos últimos, los centros de tratamiento intensivo, han tenido obviamente una cantidad exponencial de casos que han ingresado en los últimos días. Pensemos que a mediados de febrero, en el punto después de que bajó en algo la ola de crecimiento de enero, llegamos a tener unos 5.000 casos totales en la población, con unos 80 internaciones en los centros de tratamiento intensivo. Todas digamos, los cálculos de proyección de corto plazo, de 2 a 3 semanas para adelante, digamos, realizando todos los neteos que tienen que ver con las altas, los fallecimientos y los ingresos y los casos activos, nos da que en una proyección a 2 semanas, que multiplicando los casos activos por 1,34 tenemos más o menos la cantidad de casos que van a requerir medicina crítica para los enfermos, lo cual da un número importante. Pero si hacemos esta proyección a 14, 21 días, vemos ahí digamos, los efectos, si se mantiene esta situación de esta forma y con esta velocidad que viene. Concretamente, ¿cuál es la proyección de ustedes? ¿Cuándo podría estarse en lo que suele denominarse saturación del sistema de CTIs? Bueno, hoy la podemos establecer con 188 camas ocupadas por esta patología, más o menos un 23% de la capacidad de las camas del país. Obviamente la mayor parte de la internación sigue siendo por las otras patologías que normalmente ingresan a CTI, pero tenemos una previsión de más del 85% para dentro de 2 semanas, y entre el 85 y 100 después entre los 14 y los 21 días. Pero obviamente que acá no estuvo, porque las previsiones se hacen haciendo neteos, digamos, y determinadas fórmulas que toman la realidad de las 2 semanas anteriores. En ningún caso en la semana anterior tuvimos saltos como el de ayer, y no están previstos en estas tasas. Sí, el dato de ayer es un dato particularmente inquietante, no solamente por el salto que implicó, sino porque deja abierta la pregunta de cómo sigue, ¿no? De cómo continúa la evolución de la pandemia a partir de hoy, ¿no? Lo de ayer fue una discontinuidad total, o marca una nueva velocidad de transmisión, ¿no? Exactamente, y obviamente que si bien, digamos, nosotros somos conscientes de que las epidemias a virus de ARN lo que tienen es esto, son peligrosas no solo por lo que generan, que todos lo conocemos ya, sino porque estos virus, que tienen una alta capacidad de mutar y de cambiar,
cuando hacen esos cambios en sus códigos genéticos, ya hay personas que pueden explicarlo mucho mejor, lo que sucede es que cambian las características, ya sea de capacidad de infectar, de mortalidad, de gravedad, de periodos de internación, y mientras una epidemia se mantiene activa, con muchos casos, mucho más posibilidad de que eso suceda. Entonces, digamos, esto no solo es preocupante por la cantidad de casos, por el tipo de consecuencia que tiene sobre la salud humana, sino por las consecuencias futuras en que tanta cantidad de casos sigan generando la posibilidad de más cambios. Entonces, antes de preguntarles cómo vienen trabajando para enfrentar ese escenario o para no llegar a ese escenario de saturación, mi consulta es esta. ¿Ustedes en estas horas, han estado particularmente interesados en tomar contacto con la opinión pública? ¿A ustedes les parece necesario que la gente se entere de este panorama, de esta situación? ¿Están de algún modo preparando a la población para momentos difíciles? ¿Es eso? Bueno, por un lado, pueden haber sí momentos difíciles, pero por el otro, digamos, vamos, si me permites, voy a ir un escalón atrás. Cuando se generó el Sistema Nacional Integrado de Salud, generó también un poder disperso. ¿Qué significa esto? Que la gente elige libremente, está en un fondo común y por lo tanto elige directamente a dónde deposita su confianza para atender su salud. Entonces, como sabemos que la mayor parte de la población ha tomado la elección de las instituciones de asistencia médica colectiva, nosotros nos dirigimos a los afiliados. Y nos dirigimos a los afiliados con tantas versiones contradictorias o con versiones contradictorias sobre muchas cosas, estableciendo qué es lo que nosotros les sugerimos y recomendamos a ellos. Y está, creo que bastante claro en el comunicado, que les sugerimos y recomendamos, en base a las confianzas que nos depositaron, 3 cosas. La primera de ellas es: reduzca la movilidad si puede. En segundo lugar, tome todas las medidas de protección personal, que va a tener mucha menos posibilidad de contagio, que todas las conocemos. Y en tercer lugar, vacúnese, no tenga ninguna duda, vacúnese. La historia de las epidemias de contagio interhumano, que son, digamos, por vía respiratoria, se han, digamos, solucionado en el mundo cuando han existido las vacunas para esa patología. Y ha sido así y seguirá siendo así, mientras se puedan desarrollar. Y hoy tenemos, y es lo que decimos, vacunas seguras, más allá de que la eficacia sea distinta entre unas y otras. Entonces, ese fue el objetivo principal ante tanta versión. Y en segundo lugar, obviamente, poner en conocimiento, como ya lo hemos hecho a lo largo de todos estos últimos meses, cuando hemos tenido picos de casos, de que obviamente esto altera el sistema de asistencia. Es natural que digamos, haya de alguna forma más obstáculos y de alguna forma la gente pueda llegar a sentir que no se le está dando lo que quiere con respecto a lo que en ese momento quiere o consultar o hacer. Y entonces, obviamente esta situación la ponemos en conocimiento de los afiliados para que conozcan por qué está distinto a lo que está acostumbrado su asistencia en su institución. Bueno, pero dentro de todo ese panorama de distorsión, a su vez hay uno que es el de los CTI. Y en esa materia, usted recién trazaba cuál es, digamos, la proyección, por lo menos un intento de proyección, que no necesariamente es confiable porque puede haber cambios sobre la marcha, pero usted trazaba un horizonte en el que el sistema podría llegar a saturarse, el sistema de CTIs. Ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, refiriéndose a las proyecciones de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, que tiene,
cierta coincidencia con lo que usted señalaba, dijo, es una eventualidad. La saturación no ocurrirá porque hay capacidad de reacción y de propuesta para incrementar la cantidad de camas y de recursos humanos para el tratamiento intensivo. ¿Usted está tan seguro como el ministro? Estoy seguro en este sentido y lo voy a explicitar, si me lo permites. Desde el año pasado, desde abril, los centros de tratamiento intensivo polivalentes prácticamente se partieron en dos, formaron dos partes. Una parte para esta enfermedad y otra parte para la patología habitual que ingresa a los CTI. A medida que pasaron los meses, las instituciones hicieron una ampliación de camas justamente para esto, con las condiciones que esta enfermedad tiene, que tengan capacidad de aislamiento respiratorio, que si se manejan respiradores tengan filtros expiratorios, que el personal tenga tal o cual características para manejar las personas que tienen esta enfermedad. Y que además se manejen en forma, muy profesional los equipos de protección personal, porque si se enferma la gente que está ahí ya sabemos lo que pasa. Entonces, se llegó a estirar, o ampliar las camas, fundamentalmente en el año pasado, hasta un nivel de hasta un 35% de la capacidad total. Y un 50% siguió siendo para las otras patologías. Ahora tenemos un 15% de camas que están todos los días no operativas por alguna causa y cambian de lugar. ¿Cómo que no están operativas? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué hay camas que no están operativas? Y porque puede suceder que tenga, por ejemplo, el respirador roto o el respirador en service. Esos equipos funcionan y cada determinada cantidad de horas hay que hacerle determinados ajustes. Después, porque haya cuarentena de personal, por alguna razón, en general contagios extra el lugar de trabajo. Y en tercer lugar, porque esa cama puede estar en un lugar que está cercano a un paciente que tiene COVID y por lo tanto hay generación de aerosoles, pero no existen para cada cama la posibilidad de generar el aislamiento respiratorio. Entonces esta por cercanía queda bloqueada por esa razón. Esas son las tres causas principales. Entonces, lo que nosotros desde el mes de enero estamos trabajando justamente en aumentar este 35% y llevarlo a un porcentaje más similar del 50%, que eso es posible, y que existen formas ya que tenemos prontas como para hacer esas ampliaciones. Obviamente que en simultánea también tenemos que lograr que baje la ocupación de camas de CTI de otras cosas, por ejemplo, de la cirugía coordinada diferible. ¿Cómo es esto? Exactamente, hay cirugía coordinada en las instituciones que requiere CTI a la salida del bloque quirúrgico. Entonces, esa cirugía, si es diferible, y por eso es coordinada, si es para solucionar problemas que no son agudos, entonces, si baja ese número de solicitudes de camas para esto, también podemos dedicar esas camas a los pacientes, con esto que no se puede limitar de alguna forma. La infección ya vemos que sigue expandiéndose, la enfermedad sigue presentándose a todas las edades, aunque mayoritariamente sobre las personas mayores, con solicitudes de internación en los cuidados críticos. O sea, se volverá a la postergación de cirugías. Se lo pregunto porque esta es una medida que ya se tomó hace un año y con respecto a la cual luego hubo una marcha atrás, una desescalada. ¿Cuál sería el panorama ahora entonces? Y el panorama ahora es que tenemos demasiada cantidad de casos. No habíamos tenido nunca 14.000 casos. Creo que no superamos los 8.000 en el peor momento de enero. Y ahora estamos en 14.000 casos. Extrapolando con las tasas que hoy hay de proyección, ya vemos lo que, la cantidad de ingresos y la cantidad de disponibilidad de camas. Ahora, obviamente que también tenemos que tratar de reducir la porción
de camas ocupadas para otras patologías que ingresan al CTI que no están vinculadas a la urgencia, a la emergencia de cualquier origen y a los politraumatizados graves y a la enfermedad cardiovascular grave. Por ejemplo, ¿qué tipo de intervenciones entonces se postergarían? Bueno, puede ser cualquier intervención de las que son coordinadas en un paciente que tenga comorbilidades que lo lleve a tener necesidad de cuidados críticos en el posoperatorio, ya sea en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes con diabetes muy lábiles, pacientes que se le tienen que hacer reparaciones muy grandes de la pared abdominal o de otras partes del organismo, cirugías torácicas diferibles, en fin. Es un sinfín de situaciones en los que se requiere cama de medicina crítica para los posoperatorios. Entonces, bueno, esa sería una de las líneas de trabajo a seguir. Alivianar a los CTI, reduciendo la cantidad de intervenciones quirúrgicas que puedan efectivamente postergarse, ¿no? Exacto, solo las que se puedan postergar, nada más. Enseguida vamos a continuar esta entrevista porque me interesa conocer otras medidas que se estén tomando, especialmente en el terreno de la coordinación, ¿no? Justamente de la coordinación interinstitucional, tanto entre mutualistas como con el propio sector público. Te retomamos la entrevista con el doctor Carlos Cardoso, médico intensivista, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. ¿De qué manera se evitará llegar a la saturación en las camas de CTI ante este agravamiento de la pandemia? Ese es el tema. El aumento sostenido de los contagios de COVID-19 está poniendo a los CTI de todo el país bajo una presión que puede conducir a la saturación. En ese contexto, el Estado y las instituciones privadas de salud vienen diseñando mecanismos para aumentar la cantidad de plazas y aceitar los traslados de un CTI departamental a otro en caso de que sea necesario. Estamos viendo cómo se gestiona este recurso tan delicado. Estamos en diálogo con el doctor Carlos Cardoso, médico intensivista y vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Doctor Cardoso, la entrevista comenzaba con usted explicando que en general la situación de la pandemia con este agravamiento que se ha dado en las últimas semanas está poniendo en estrés al conjunto del sistema de salud y a sus distintos servicios, ¿no? Para empezar, lo relativo a los test, ¿no? A los hisopados, la entrega de los resultados de los hisopados, etcétera. Pero bueno, también a otro tipo de dependencias de las mutualistas, de sus sanatorios. Es bueno saberlo, es bueno tomar conciencia de eso, porque la afectación puede venir para otras necesidades de la población, no relativas a COVID específicamente. Ahora, el punto probablemente más crítico de todo esto, más delicado, es el de los CTI. Usted recién explicaba algunas medidas que se están adoptando para tener más aire, para tener más flexibilidad con las camas de CTI. Pero, ¿qué más? En particular, en el terreno de la coordinación, existe una mesa coordinadora nacional de centros de cuidados críticos que funciona en el ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud desde el 21 de enero. En ese ámbito, ¿qué es lo que han ido resolviendo ustedes? Bueno, en ese ámbito participamos, también participa obviamente el sector público representado por ACE, también participa la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, también participa el SINAE a través de varios delegados. Esa mesa ha trabajado con mucho criterio, científico y de definiciones de situaciones. Se ha generado un monitor de trabajo que permite visualizar a tiempo real todo el país a través de una expresión visual que es muy llamativa y muy creativa realmente por las personas que lo hicieron. La cantidad, la información se vierte diariamente por todas las instituciones públicas y privadas hacia allí. Todos los días, ahora primero era a la hora 13, ahora después por determinados cambios se hace a la hora 17 diariamente, y entonces ahí estamos teniendo tanto
la cantidad de camas ocupadas por patología no COVID diariamente, la cantidad de camas ocupadas por patología COVID, la cantidad de camas libres y la cantidad de camas libres pero con capacidad de recibir pacientes respiratorios, o sea, que tengan capacidad de tener aislamiento respiratorio. Esa es digamos, los trabajos que se han realizado, los criterios de saturación, y le permite a cualquiera de los integrantes que allí está, con una mirada rápida y después de tener bien analizado el monitor, poder hacerse una composición del lugar y ayudar a resolver un problema. Pero yo le quiero decir que existe en el país, obviamente, acuerdos de larguísimo tiempo, de coordinación y cooperación entre las instituciones, de manera tal de que en el Montevideo, por ejemplo, las instituciones de asistencia médica colectiva han llegado todas a un acuerdo de cooperar y prestarse y solucionar todos los problemas de cama que existan, digamos, durante el manejo de la pandemia a través de un mecanismo que está absolutamente arreglado, que tiene además un estudio de costos que genera el arancel suficiente y necesario para que no exista ningún tipo de discusión en estos asuntos y sobre todo que permita la agilidad de la resolución. En lo que respecta... ¿Qué quiere decir que permita la agilidad de la resolución? Digamos, se dispone, por ejemplo, el traslado de un paciente de una institución a otra porque esa otra tiene capacidad en CTI. Exacto. Y no hay que estar haciendo un trámite gigante, no hay que estar asumiendo compromisos de pago. Hay como una contabilidad automática. ¿Cómo llevan eso? Directamente existe un sistema que está establecido en una de las resoluciones del ministro, que ya tiene capaz que un mes, en el que se estableció el mecanismo a través del sistema de la ley de urgencia y emergencia, con el arancel establecido, con el descuento que FONASA hace para eso. Pero en definitiva eso fue producto de establecer el mecanismo de cooperación como tal. O sea, de que no exista, digamos, más trámite que levantar el teléfono y solucionar el problema. Entonces, eso está todo pronto. A su vez, existen mecanismos bastante antiguos de funcionamiento en red, como puede ser el sector público por un lado y después también la red FEPREMI del interior, que tiene más de 25 años funcionando ya en red, y que estos mecanismos también están previstos en sus estatutos y en su forma de funcionamiento y ya se han puesto en marcha, además, no solo para esta patología, sino para otras, pero refiriéndonos a esta patología, en los últimos días de la ciudad de Rivera se trasladaron pacientes a la ciudad de Salto, a centros de tratamiento intensivos de la ciudad de Salto, no con la patología COVID, sino con patología extra-COVID. O sea, esto está funcionando en forma, digamos, hasta el momento fluida. Obviamente se viene reduciendo el número de camas disponibles, pero es otro de los mecanismos por los cuales es posible hacer esto. Pero además el Poder Ejecutivo ofreció generar camas de cuidados moderados, porque acá es importante la correcta indicación del ingreso como el poder dar el alta cuando la persona ya no requiere más terapia intensiva. Entonces, si existe dificultad en los cuidados moderados, fundamentalmente ahí es más en el sector público, se va esta semana, se nos ha dicho que va a estar pronto una unidad de 50 camas para cuidados moderados, no intensivos, en el banco de seguros para que sea utilizada tanto por el sector público y privado según las necesidades que se tengan para tener, digamos, los pacientes que puedan tener criterio de alta, poderlos, digamos, poder disponer de la cama rápidamente. ¿Hay posibilidad de ampliar la cantidad de camas de CTI? Quiero decir... no necesariamente agregando camas con sus equipamientos, sino redistribuyendo camas de CTI de otro tipo. Bueno, también existen, digamos, pero estos están más centrados todos en Montevideo,
existen los CTI específicos, o sea, los CTI cardiológicos, que en general reciben la cirugía cardíaca en los posoperatorios. También están los CTI neurocríticos, que pueden hacer transformaciones frente a la necesidad en una parte o en la totalidad de ellos para convertirse en polivalentes y atender patologías de este tipo también, porque tienen la estructura, tienen los médicos y tienen el personal de enfermería en funcionamiento. Uh-huh. ¿Y los criterios de ingreso y egreso de CTI también están arriba de la mesa para manejar como herramienta los efectos de esta flexibilización? Normalmente en los centros de tratamiento intensivo se utilizan criterios de ingreso y egreso que son estándares internacionales, etcétera. De cualquier manera, justamente estamos citados para el día de hoy en el Ministerio de Salud Pública para tratar los criterios de ingreso y egreso y además buscar, que no han tenido en principio aprobación por otros organismos en el Uruguay, aprobación del Ministerio de Salud Pública, de la Academia Nacional de Medicina y del Colegio Médico, de forma tal que no existan dudas al respecto en ninguno de los casos. ¿Podría explicar mejor eso? Exactamente, que estos criterios de ingreso y egreso son criterios que se utilizan fundamentalmente basados en la gravedad de las personas. Puede ser cualquier tipo de patología, pero cualquier patología que altere tanto la fisiología de la persona, que ponga en riesgo su vida, ya tiene criterio de ingreso a un centro de tratamiento intensivo. Pero también están aquellos de los que potencialmente eso puede suceder. Entonces, para eso y para cada una de las, de las enfermedades, se generan criterios de ingreso que son los que en definitiva determinan la entrada a un centro de tratamiento intensivo. Pero a su vez, como estos criterios son bastante ajustados, sería bastante aburrido, digamos, en términos generales, especificar los 50 renglones de cada cosa. También hay criterios de egreso. Cuando la persona deja de tener esa situación de inestabilidad fisiológica que lo puede llevar a la muerte, o cuando deja de tener el riesgo por la razón que ingresó, y cómo además eso se mide en términos razonables. Entonces, esas cosas nunca han sido aprobadas obviamente por organismos, digamos, del Uruguay. Son criterios de uso de las especialidades. Entonces, lo que obviamente se va a buscar es que esto tenga, digamos, aprobaciones por parte de otros organismos, entre otros el Ministerio de Salud Pública, pero también eso está en algunos decretos del Ministerio, les quiero decir. El decreto 399/08, que es el decreto que regula los centros de tratamiento intensivo, ya tiene criterios generales de ingreso, no específicos por patología, pero sí generales. Y esto, de alguna forma, lo que busca es ser muchísimo más específico para todas las patologías posibles y para esta en particular, para la enfermedad COVID-19. Pero esa revisión podría llevar a que ingresara menos gente en CTI, a que no fuera necesario incorporar a CTI a tantos pacientes, por ejemplo. En primera instancia no es para eso, porque los criterios que estamos viendo generales no van a cambiar en términos generales, lo que sí que tenga conocimiento y aprobación por parte de personas que no son de la especialidad. Y que por colegas que no son de la especialidad y por personas que trabajan en el área de salud que no son de la especialidad. Pero además para que tenga conocimiento y aprobación de distintos organismos del Uruguay que son importantes y que emiten opinión sobre diversas cosas que sometí, aparte el Colegio Médico es uno, pero la Academia Nacional de Medicina también. Y para terminar, ¿se está pensando, digamos, en el peor escenario en el que efectivamente se satura la capacidad instalada de las camas de CTI y no hay posibilidades de traslado? Bueno, ese escenario obviamente que está arriba de la mesa. Ese escenario ya lo han vivido y tenemos todas las publicaciones, digamos, Italia, lo vivió España y lo vivió Francia.
Y obviamente los planes de contingencia que se realizan en esos momentos tienen que ver en gran medida con las capacidades después de la saturación que se denomina. Para ello hay una que se ha realizado ya en el Uruguay, que es la capacitación de médicos no intensivistas para, digamos, trabajar y colaborar, digamos, en esta situación, si se presenta una situación que se denomina de catástrofe. Y por el otro lado, cómo se reorganizan digamos, las situaciones o cómo se hacen ampliaciones muy bruscas en lo que hemos visto en otros países con, digamos, en grandes centros poblados, hospitales de campaña para ello. Pero bueno, ahí ya son situaciones que están... Pero, ¿está prevista la posibilidad de hospitales de campaña de CTI concretamente? En forma teórica se puede imaginar, sí, pero no como, digamos, no con un planteo práctico, no al menos hoy. Lo que sí está es toda la información de cómo se ha solucionado esto en otros lugares que han tenido que hacer eso. La propia China nos mostraba, y además existen publicaciones específicas, de cómo por determinados periodos de tiempo, a veces 2 semanas, 4 semanas, generó esas respuestas y después las levantó. Bueno, yo he recorrido las dudas que tenía en esta materia. No sé si falta añadir algo al panorama que usted ha venido describiendo de cómo están manejando todas estas limitaciones. Bueno, el panorama en sí es, en realidad, va mucho a las personas propiamente dicho, va mucho a todos nosotros y fundamentalmente vamos al punto de que aparte de los cuidados personales está la vacunación, crean en la vacunación. Solo uno que ahora tiene mucho acceso a la información de distinto tipo de calidad, pero la información a través de distintos buscadores, cualquier persona puede leer publicaciones que existan en el idioma que quiera, fundamentalmente vinculado a lo que son las epidemias de contagio interhumano por vía aérea y cómo la vacunación, en el caso de las virales, en donde se han podido desarrollar vacunas, ha sido la forma de, digamos, de terminar o de empezar a solucionar un tema que demora bastantes meses en generar una proporción de la población suficiente como para que las líneas de contagio se corten, porque las personas tengan inmunidad. Pues recordemos, esta es una enfermedad en la cual somos todos susceptibles, menos los que las tuvieron o vacunaron. Esas son las dos cosas claves. Entonces, el estímulo que las instituciones hacemos a que las personas se vacunen, que las vacunas son seguras, no tengan miedo por eso y asesórense, por favor, analicen en cuanto a lo que se hace y tengan presente que no nos imaginamos un Uruguay ni con epidemia de poliomielitis, ni con epidemia de sarampión, ni con epidemia de viruela. ¿Por qué? Porque existen las vacunas. Y esa es la razón simple y sencilla. Y porque además existen sistemas de vacunación que permiten que eso no suceda. Esta jerarquización la queremos hacer. Y además queremos decirles que estamos participando activamente, obviamente, en el plan de vacunación, de manera tal de ayudar a que en el menor tiempo posible digamos, se llegue a la inmunidad de rebaño, a la llamada inmunidad de rebaño. Y de esa forma cortemos las líneas de contagio para que esto empiece a salir de nuestras vidas. Doctor Carlos Cardoso, presidente de FEPREMI, la Federación de Prestadores Médicos del Interior, y vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Hasta la próxima. Ponemos puntos suspensivos en el tema que nos tiene tan nerviosos, tensos y expectantes. Hacemos un paréntesis y nos ocupamos de otros asuntos que también tienen su relevancia, seguramente menos urgente, de mediano y largo plazo. Por ahí vamos enseguida en la tertulia que se viene.